Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. Para mí es importante que las personas que vean la obra sepan que esta obra no va de mi madre ni de descifrar quién es en la realidad, ni en el plano de la realidad quién es mi madre, sino que entiendan el proceso de relacionarse con una figura en esas circunstancias y en mis circunstancias, ¿no? Ahora, si tú me preguntas qué porcentaje de lo que está expuesto en Vértebra es real, te diría el 90% de la obra es real, casi todo me pasó, ¿no? Pero no me interesa decirle a la gente esto es una historia real, me interesa que la gente se identifique con la verdad emocional de lo que se está contando. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en la isla de mi familia hay risas, abrazos, comida, rondas de Catán, pero también hay preocupaciones, miedos, luchas y silencios. La voz que escucharon al inicio es la de Felipe Alfasa, actor y creador de Vértebra. Ese unipersonal que es todo un viaje por las heridas familiares, las violencias, el trauma y el descubrimiento personal. Platicamos del origen y evolución de este proyecto, analizamos los temas y elementos que conforman el discurso y la estética de esta propuesta y, por supuesto, hablamos de la autoficción y de las implicaciones éticas al trabajar con material real. Un episodio intenso, con momentos divertidos, que la verdad genera más preguntas que respuestas, pero muchas gracias a Felipe por la confianza y por estar acá. Sin más, es momento de entrar a la isla de Vértebra. Me acuerdo cuando Felipe me contó que preparaba un unipersonal acerca de la homofobia interiorizada y la relación con su madre. Después esa idea llegaría al taller de unipersonales de Manuela Pin y Abigail Pulido en Casa del Teatro, y más adelante se convertiría en La Vértebra, que comenzó funciones en el 77, dirigida por Luis Alcocer. A partir de ahí he podido seguir el viaje de este unipersonal. Recuerdo la primera vez que lo vi, recuerdo temblar un poco, impactarme, llorar, confundirme y sí, también reír a momentos, por eso la confusión. Recuerdo sorprenderme al encontrar una pieza dolorosa que juega con la memoria, el humor, la violencia y las referencias pop. Algo que me ha pasado las 3 veces que la he visto es conmoverme ante la manera en la que Felipe se vulnera en escena y transforma sus recuerdos en algo que puede conectar con alguien más. Vértebra no es la misma que empezó en el 77. Verla ahora en el Teatro El Galeón es entrar a un ritual que ha adquirido una estructura narrativa más sólida y es ver a un intérprete con mayor fuerza, desparpajo, sensibilidad, libertad y autocrítica. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro para hablar de Vértebra, Felipe Alfasa. Muchas gracias, qué increíble, llovieron recuerdos. ¿Sí? Al escucharte. Justo hoy en la mañana estaba pensando en ese momento donde te platiqué. Estábamos en el teatro justo antes de iniciar, creo, ¿no? La función de cabaret de Centones y a Montones. Es verdad, sí, ya me habías contado ahí. Oye, ¿qué piensas de esto? Pienso meterme en este taller, ¿qué me recomiendas? Y tú me dijiste, vas. Sí. De hecho, eres de los primeros que me dio la patadita de aliento. Es verdad. Sí, es cierto. Sí me acuerdo ese momento que me dijiste, quiero trabajar esta idea ahí. Le dije, sí, perfecto. Y ahí empezó más o menos, ¿no? Sí. Como todo el rollo. Y que te dije, no sé si sea demasiado oscura. ¿Crees que Emanuel pueda con ello? Y me dijiste, sí. Sí, claro. Primero que nada, te quiero agradecer por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Ed, por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que suelo comenzar siempre, que es, si hubiera una isla, Felipe, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, oler, comer, escuchar? Yo creo que estaría por completo toda la serie disponible de Malcolm y de Coraje el perro cobarde. Oh, wow. Yo creo que así crecí viendo eso y gran parte del contenido de Cartoon Network estaría ahí. Yo creo que de comida habría muchísimo helado de vainilla, cookies and cream. Ajá. Y también habría una casa del terror, okay. tipo Six Flags. Y tal vez también yo creo que podría haber nubes. Habría nubes en las que se pudieran ver los sueños. Siempre me ha gustado como pensar en esa idea. Como si hubiera pantallas en las nubes y pudieras ver tus sueños. Ok. Ay, qué bonito eso. Ok, va.
Me gusta tu isla, menos, yo no sé mucho de terror, entonces es como de... Pero bueno, pero está bien. Ahora vamos con una dinámica que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco más de tu isla, o sea, de ti, pues, que la gente te conozca un poco más. Entonces, en esta dinámica yo te voy a pedir recuerdos. Bueno, que la obra Vértebra va un poco de eso también. Entonces, pero aquí yo te pido un recuerdo y tú me das una imagen específica. Un recuerdo de tu niñez. Me recuerdo con dos de mis mejores amigos del kinder que eran gemelos y me contaron mi primer chiste y era el de di pasto y mañana te aplasto. O sea, pero recuerdo que un chiste tan sencillo y podría decirse básico me hizo rodar así en el kinder en la escuelita de mi kinder y que nunca voy a olvidar y que también recuerdo que a esos mismos amigos les dije que hiciéramos una banda de pop. Como tipo las de las telenovelas para niños. Ajá. Wow, ajá. Y solo se me quedaron viendo así de, güey, no va a pasar. Oh. Pero era uno de mis sueños y se los pregunté a ellos. Sí. Ah, qué bonito. Ok. Ahora, un recuerdo con tu familia. Y recuerdo cuando salí del closet con mi abuelo, mi abuela y Carlos, quien es el hermano de mi madre. Y me acuerdo que hubo un gran silencio y que yo pensaba que quien lo iba a tomar bien era mi abuela y mal mi abuelo. Y fue un poco al revés. Y mi abuelo dijo como sea, yo amo a mi nieto. Y yo no sé de dónde sale. Esto fue como cuando tenía 13 o 14 años, 15 tal vez a lo mucho. Yo no sé cómo tuve el valor para hacer eso con mis abuelos. Digo, Claro. ahorita tal vez lo reconsideraría como de, es necesario que lo sepan, ¿no? ¿Sabes? Pero en Interesante. ese momento creo que era más necesario para mí. Claro, claro. Un recuerdo de un sueño. Recuerdo un sueño muy pacífico que tuve con mi madre y mi abuelo. Estábamos como a los pies de una montaña y era un lago, pero el agua era leche. Toda el agua era leche. Ok. Y era muy pacífico. Y todos estábamos en paz, como había vapor incluso, como estas saunas japoneses que aparecen en el anime. Sí. Sí, ¿sabes? Ese era el ambiente. Recuerdo que nos decíamos cosas muy significativas, no recuerdo cuáles eran, pero era un ambiente como de mucha unión. Ok. Ajá. Oh, muy bien. Ahora, la primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Uy, me voy tal vez no fue la primera, pero ahorita es la que viene a mi mente, una súper panfletaria de la secundaria en la que había un aborto y era un aborto como todo satanizado, ¿sabes? Como de, güey, abortar está mal, te vas a morir y todo va a salir mal y tu vida se va a ir al infierno. Ajá. Y recuerdo salir muy asustado con mis amigos de la secundaria como de aleccionados, como, ¿sabes? Sí, ahora que lo pienso, fue un uso muy cruel del teatro. Claro. Recuerdo esa experiencia en la secundaria. Me dio curiosidad, entonces, ¿cuál fue la que te marcó? O sea, ahorita dijiste la primera que recuerdas, pero ¿cuál fue la primera obra de teatro que te marcó? Las musas huérfanas, sin dudar. Claro, tanto porque en ese momento Carmen era mi maestra y yo estaba conociendo el mundo del teatro, entonces... Y luego la temática de la obra, vaya. O sea, creo que hay mucho de las musas huérfanas en Vértebra. Ok. Muchísimo. Qué interesante. Ok. Sí. Y mira, un poquito relacionado con eso, recuerdo del momento en el que decidiste estudiar teatro. Tú estudiaste en la ENAT, ¿verdad? Sí, estudié en la ENAT, pero primero estuve como oyente un año en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, no sabía eso. Justo con Carmen. Ah, mira. Sí, y creo que... Pero decidí estudiar teatro un poco antes, cuando hice una obra en la preparatoria que era Dios, de Woody Allen, con mis compañeros de la prepa. Y un poco fue desde la intuición de pensar que era como algo en donde tenía habilidades. O sea, me gustaba ser visto, me gustaba ser escuchado y me gustaba esta sensación como de energía muy vívida que venía a mi cuerpo, ¿no? Y una confianza como abrumadora en mí mismo cuando me paraba en escena. Y luego ya cuando empecé a ver lo que era diferentes propuestas de teatro y cuando ya me unía a la Facultad de Filosofía y Letras y vi todo tipo de teatro que se hacía en Ciudad de México, dije, wow, creo que esto es para mí. Las preguntas que me empezaron a surgir, cómo el mundo se empezó a abrir, justamente retomando Musas Huérfanas, o sea, qué significaba crecer, qué significaba emanciparse, qué significaba
Y no respuestas concretas, sino respuestas que tenían que ver con el mundo de la poética, ¿no? De la metáfora, que son amplias, que pueden significar muchas cosas, ¿no? O que se remiten al origen de las palabras, ¿no? Como de crecer es crisis, ¿no? Y el suelo que se abre de una semilla. Todo eso revolucionó mi mente y dije, creo que soy un hombre de teatro. Qué interesante, porque te escucho decir todo eso y me hace mucho sentido con vértebra. O sea, con lo que hay en vértebra, ¿no? De la metáfora, de las palabras. O sea, todas esas cosas que estás diciendo están ahí, de alguna manera. Entonces es interesante eso. Muy bien. Bueno, cerramos este mapa y ahora vamos con una dinámica de palabras. Ok. Donde yo te digo una palabra y tú me respondes con otra palabra. Perfecto. ¿Va? Lo primero que se te ocurra. Ok. Fe. Creencia. Madre. Destino. Pop. Vida. Homofobia. Fantasma. Sueños. Realidad. Violencia. Golpe. Sexo. Placer. Siniestro. Sueños. Cuerpo. Ojo. Monólogo. Objetos. Hombres. Deseo. Heridas. Eternas. Diva. Britney. Humor. Colmillo. Trauma. Proceso. Familia. Cadena. Irreversible. Pasado. Actuar. Fe. Autoficción. Mentira. Y por último, teatro. Verdad. Interesante. Hice un juego ahí medio siniestro de conectarlas, pero eso fue lo que empezó a pasar. No, está muy bien, está muy bien. Y más adelante hablaremos de eso. Porque Claro. Para la gente que no ha visto Vértebra, que es el episodio de hoy, que se llama La Isla de Vértebra, hablaremos un poco de eso. O sea, al final es una pieza que parte de ti. Pero qué tanto, o sea, en esa autoficción, qué tanto realmente es verdad y qué tanto es mentira. Y qué tanto realmente tú quieres que la gente sepa que es verdad y que es mentira. Claro. O sea... La eterna pregunta. Exacto. Y a veces es bueno, o sea, yo te preguntaré cosas, pero tampoco mi afán es como de, quiero saber todo. Realmente era como de, esto es verdad, esto es mentira. Pues igual y no. Pero sí me parece interesante platicar un poco de esos límites. Pero Claro. hablaremos más al rato. Pero bueno, entramos ya con Vértebra, unipersonal. De Felipe Alfasa, que está acá, dirigido por Luis Alcocer, que se presenta los miércoles a las 8 en el Teatro siempre digo mal, El Galeón Abraham Oceransky, en el Centro Cultural del Bosque, hasta el 29 de octubre. Y bueno, para la gente que no ubica qué es, que no la ha visto, ¿de qué va? ¿Cuál sería como la premisa o la anécdota? Yo creo que Vértebra es una obra sobre las consecuencias destructivas del amor entre madres e hijos. Ah, wow. Hay una frase que... Ay, lo dijiste muy breve, pero hay una frase que está, creo que en el cartel y que es como muy emblemática, que es, vértebra es... A ver si lo digo bien, no la anoté, Sí, pero sí. es, vértebra es el deseo de que mi madre muera. Sí. ¿Así es, tal cual? Sí. Vértebra es el deseo de que mi madre se muera. De que pero mi madre sí, se muera. Es lo mismo, sí. Ah, Y es de hecho impactante. tuvimos, bueno, este cartel, esa frase no llegó al cartel del CCB un poco, yo creo también para cuidar un poco la sensibilidad del público que puede estar en el CCB, pero sí la mandamos en el cartel y Ajá. no llegó. Ah. O sea, el edición nos la regresó ya como sin el... Sin esa frase. Claro, porque es una frase, pues, potentísima, ¿no? Y no en nuestro contexto, en el que hay demasiadas cosas en juego, pero bueno, un poco la tesis de la obra es eso, que hay un rencor tan fuerte y tan poderoso y unas heridas tan potentes que de repente ese sentimiento estaba presente y ese es uno de los sentimientos primigenios que me llevaron a querer hacer esta obra. Interesante. Sí, yo siempre digo que esta obra, y ubicas la de Mamá Zombie de Sofía Gabriel, Sí, sí. digo, en ironía, obras perfectas para el Día de las Madres. Yay, ve con tu mamá al teatro a verlas. Claro. Pero bueno, quiero empezar desde el principio y como dije en la intro, pues yo conocí un poco este proyecto porque tú me habías contado. Y te agradezco esa confianza que me contaste cómo estoy haciendo esto y la. Y ya ahorita más o menos mencionaste un poco lo que te impulsó, como estos sentimientos y emociones a empezarlo. Pero quiero saber cuál fue el origen, o sea, cuándo fue el origen de, esto se va a convertir en una pieza. Porque es muy diferente que tú digas, bueno, tengo estas ideas de algo, pero cuando ya comenzó a ser una pieza y que me cuentes un poquito de ese origen y del viaje que ha tenido, ¿no? Yo un Claro. poco lo mencioné, pero sé que hay otras partes por ahí. Sí. Entonces,
pues es el momento de contar del origen y la evolución de esta pieza, que incluso ha tenido evolución durante las temporadas que ha tenido durante este año. Sí. Fíjate, esto inicia cuando yo estaba en el tercer año de la carrera con el maestro Bruno Bert en la ENAT y estábamos todavía en clases en línea, imagínate. Y nos pidió escribir textos que fueran a hacer un monólogo para nuestra presentación del examen de tercero, porque en efecto fueron monólogos por la pandemia, ¿no? Y yo escribí el primer texto de esta obra, que es el texto con el que ahorita arrancamos la obra, que es el de 3 mujeres ancianas. Es un sueño, ahorita se plantea como un sueño, en ese momento era todo lo que tenía. Y ese sueño, pues... no, ahorita está planteado como un sueño, pero en realidad es algo que me pasó. O sea, yo vi a 3 mujeres en situación vulnerable en diferentes circunstancias y me provocaban una sensación muy tremendamente, pues, aterradora. En ese momento yo no estaba hablando con mi madre llevaba como 2, 3 años sin hablar con ella. Y recuerdo que yo pensaba como de, en esta circunstancia puede estar mi mamá, ¿no? O sea, yo sí las veía y pensaba como de quería ayudarlas, pero no. Y todo lo que yo pensaba o opinaba de ellas tenía que ver con realmente una proyección de mi relación con mi madre, ¿no? Y entonces escribí este texto y se lo mostré al maestro Bruno y Bruno me dijo, este va a ser tu examen. Entonces, ni siquiera habíamos hablado de autoficción ni de nada. O sea, solo fue como, vas a hacer y vas a tener un maniquí y tu acción va a ser hacerle un vestuario a ese maniquí, ¿no? Pero él te dijo lo del maniquí. Sí, él me lo dijo. Él fue el que plantó esa como primer semilla. Y ya salió el video, salió en un examen que se llama La Soledad del número 13, que está por ahí en alguno de los archivos de la ENAT seguramente. Y ese fue mi examen. Y yo dejé ahí el texto, ¿no? Dejé ahí el texto, guardé el maniquí. No tenía nada, ni ninguna cabeza, ni ningún otro aditamento. Y entonces ese texto quedó como archivado en mi computadora y tiempo después seguí escribiendo recuerdos, sueños en relación como con todo este proceso que estaba viviendo a la par con mi madre y en terapia también. Y después de eso sucede que en terapia, porque cabe aclarar que también este es un proceso que se desarrolló durante mi proceso terapéutico. Claro. O sea, y está mencionado en la obra, ¿no? Uh-huh. Yo, pues sí desarrollé incluso escenas y a este personaje y la idea de este personaje a través de mi proceso terapéutico, ¿no? Uh-huh. Que es una psicóloga que trabaja a través de la corriente cognitivo-conductual y me dijo como... ¿qué es lo que sientes cuando te relacionas con tu madre? ¿Es realmente el problema actual o tu recuerdo de ella, no? Y ya cuando empezamos a hablar de cómo sería mi recuerdo de ella, le empezamos a poner forma y le pusimos un nombre que primero se llamaba Dementora. Okay. Ese recuerdo, ¿no? Y aparte había un proceso de distinguir quién es tu madre y quién es el recuerdo de tu madre, ¿no? Y a veces estás mirando a tu madre desde el recuerdo de tu madre y no desde lo que está haciendo ahorita. Yeah. Entonces ahí empezó a ser un proceso muy potente, muy, muy potente. Y primero se llamaba Dementora y luego lo asocié al dolor en mi espalda y luego dije, bueno, entonces se podría llamar Vértebra. Y llegó nuestro primer work in progress de 10 minutos, que fue esa escena misma, que ya la empecé a trabajar con Luis y la presentamos en la Universidad de Cuernavaca y luego en el Teatro Varsovia, junto con otras escenitas que estaba desarrollando Luis. Pero no avanzaba el proyecto, o sea, como que yo no sentía este impulso de ya. Ya está listo. Ajá. Hasta que hubo un momento en el que la metí al Fonca, no quedó a creadores escénicos ni jóvenes creadores. Pasa, o sea... ¿cuántos intentos, cuántos de mis colegas no han metido y quedan hasta el 10º, 11º intento, ¿no? Claro. Y hasta que justo tuvimos esa conversación tú y yo no me quedé en una beca para irme a estudiar a Indonesia, estaba súper bajoneado. Y me acuerdo que cuando no quedé le dije a mi hermano Andoni, que también se menciona en la obra, siento que no me puedo ni ir del país ni hacer otra cosa hasta que no termine esta obra. Y fue que vi el taller de Manuel y dije, va. Le dije a Luis, déjame plantear lo que yo necesite plantear como yo lo quiera plantear y nos vemos cuando acabe este taller. Y empezó. ¿Y eso pasó? Y eso pasó. Ok. Y eso me lleva a lo siguiente. ¿Qué te aportó ese taller? O sea, el taller con Emanuel y con Abigail. Y después, ¿qué te aportó ya la dirección de Luis? Porque realmente ya el que está acreditado como director es Luis. Uh-huh. Y se ve mucho también la estética
de Gran Guiñol Psicotrónico, que es la compañía, ¿no? De él, y ahí hay algo muy específico en su estética, en su narrativa, que encaja perfectamente. O sea, si la gente ha visto los trabajos de Luis, como Instrucciones para sembrar un jardín, o como el juego de mamá, ¿no? Bueno, el juego de mamá es muy claro. Sí, pero a lo que voy es eso. Entonces, la pregunta era, ¿cómo te fue en ese taller con Emanuel y con Abigail? ¿Qué aprendiste ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿De qué se nutrió Vértebra? Y después, ¿qué le aportó Luis? Claro. Lo primero que me dio el taller fue un cronograma. O sea, sí fue muy claro desde el plan de trabajo del taller, que era como 3 meses de trabajo, una vez a la semana, y nos presentamos. O sea, y en este lugar. Eso ya era una meta, ¿no? Después, en el trabajo con Emanuel y con Abigail, lo que más me gustó fue que Emanuel y Abigail tenían muy claro los tipos de rutas que podía tomar un unipersonal, ¿no? A través del performance, a través de sí crear a un personaje como tal y distanciarlo de la realidad, ¿no? O del biodrama, entonces, y tenían muchas herramientas como el bululú, me acuerdo que se llama, no me acuerdo el nombre de la herramienta, pero esta cosa de cuando estás tú solo en escena, cómo interpretas a 2 personajes, ¿no? Entonces, algo que también fue muy generoso de su parte fue que identificaron en la trayectoria en la que yo estaba en el proyecto y vieron qué necesitaba y qué le ofrecían ellos, ¿no? Entonces, ellos iban trabajando conforme lo que yo les daba, y desde el inicio yo fui muy ambicioso con el proyecto. Yo decía así de, yo quiero que la marioneta me siga, y quiero esto y acá y Molotov y Britney y ¿no? Y Emanuel y Yaya se montaron en el reto y dijeron va, ¿no? Entonces creo que eso fue como una de las cosas más lindas que viví de ese proceso, que nunca, y al contrario, me nutrieron de referentes, ¿no? Por ejemplo, Emanuel me recomendó el libro de En la Tierra somos brevemente fugaces, de Ocean Wong, creo, ¿sí? Ese libro cimbró todo lo que yo necesitaba también para hablar de Vértebra. Hay párrafos enteros de ese libro que describen Vértebra, yo creo, ¿no? Que hablan del ojo, del ojo como creación solitaria de Dios, ¿no? Y que pasan las cosas por el ojo y nada se retiene ahí. Bueno, una serie de cosas y de referentes increíbles. Y también la confianza de que, bueno, Abigail conecta con el trabajo, pero Emanuel, pues, también de una manera muy cercana, pues lo diré así, o sea, pues Emanuel es un hombre homosexual también y entendía las sensibilidades que yo requería claro. del proyecto. Sí, no, y ahora que mencionas todo lo de Emanuel y también esta parte pop, pues Emanuel conecta mucho con eso. Exacto. También. Exacto. O sea, es muy interesante eso también. Y sí, que esto lo vi mucho en la última temporada. Pero no sé, como que ahorita hablaremos de eso, pero como que lo decía, o sea, te notó con más desparpajo, como mucho más suelto, como mucho más cínico incluso en esta última temporada. Sí. Pero bueno, entonces, ¿y ahora cómo fue ese regreso con Luis entonces? O sea, él ya conocía esto, pasas por todo el proceso del taller, y cómo es volver ya con Luis y ya que él dirija ya la versión que vimos de alguna forma, que se vio en las diferentes temporadas, en el 77, en El Hormiguero, en El Milagro y ahora en El Galeón. Ok. Yo creo que con Emanuel y Abigail se instauró un poco el dispositivo, o sea, de cómo en un esqueleto funcionaría Vértebra, en qué más o menos o aproximado orden podrían suceder las escenas. Hay escenas tal cual que sí son planteamientos que me ayudaron y casi que propusieron Abigail y Emanuel. Escenetas que casi que ni se han movido, tal cual, porque quedaron perfectas así, ¿no? Pero cuando llegué con Luis sí hubo un tratamiento. Esta temporada Luis no está solo acreditado como director, sino como dramaturgista. Ok. Esto es importante de resaltar porque sí me ayudó mucho a nivel textual pasar el material de una cosa casi literaria y de un material muy cercano a casi los textos como salieron de terapia, a sintetizarlos y convertirlos en acción, en dramaturgia, ¿no? Entonces de repente textos que eran párrafos eternos, larguísimos, Luis los llevaba al presente, los convertía en acción y los sintetizaba a 2 párrafos, una cosa que era una cuartilla, ¿no? Entonces, para mí, ese proceso en el que pude... Y también el cambio de tono, o sea, Luis tuvo mucha claridad en el sentido de que me llevaba a un poco a este juego de burlarnos un poco y de tomar distancia para no recargarlo en lo melodramático, sino jugar, ¿no? Luis me decía, esto tiene que ser como casi que es un niño
corriendo sin un brazo, desangrándose, pero se le está pasando muy bien, ¿no? Y eso se vuelve como demasiado, como es una yuxtaposición con el espectador, ¿no? En ese sentido también, por ejemplo, ya hablando como un poco también retomando lo del proceso terapéutico, yo hice catarsis de la obra en la primer lectura del texto con Emanuel y Abigail. Pregúntales cómo fue mi primer lectura y yo no paraba de llorar. O sea, no podía parar de llorar de que fue una catarsis. O sea, fue una catarsis personal, ¿no? Yo no hubiera podido llegar al trabajo que ahorita estamos haciendo con la obra, en el que ya lo veo con distancia, me río, juego con ello, hay una desfachatez tremenda. Sí. Si no hubiera pasado por la catarsis, y eso sucedió en Casa del Teatro. Entonces, de alguna manera también eso fue muy bonito, ¿no? Poderlo vivir de esa manera. Yo le dije a Emanuel, no estoy seguro, no sé si llego emocionalmente o no, y me dijo, bueno, pues si no quieres hacerlo, no hay problema, pero si este es el camino de una obra de teatro, tiene que suceder. Claro. Y sucedió, y yo estuve en un ambiente seguro, acompañado y de respeto, y para mí eso fue maravilloso. Sí, no, y eso es importante. Y me gusta que lo digas porque, claro, o sea, de alguna forma ya puedes habitar eso de otra manera. Y con este juego y con este tono que sí es muy característico del teatro de Luis, ¿no? Y que también Vértebra lo tiene. Y que otra cosa que también tiene, hay elementos también estéticos, ¿no? O sea, creo que hay cosas ahí que también se ven. Y son dos cosas, o sea, visualmente hay algo que para mí me remite a un ritual, ¿no? O sea, siento que lo mencioné en la intro, o sea, hay un ritual y también hay una corporalidad muy específica. O sea, hay algo ahí también en el tipo de movimiento. Tú hace poco me mencionabas algo de unas referencias, ¿no? De danzas, no sé qué. Danza balinesa. Ajá, sí. exactamente. Entonces, quería ver también cómo son todas estas cuestiones visuales y del cuerpo. O sea, eso ya lo tenías, eso llegó con Luis. Uh-huh. Bueno, en el Teatro de Luis en general también desde el Juego de Mamá hay una colaboradora que es la directora de movimiento, que también es la directora de movimiento de Vértebra, que es mi maestra de danza balinesa, que se llama Graciela López Herrera. Ella enseña técnica de danza balinesa para actores y actrices y aplicada estas herramientas en el teatro, que además es una de las danzas que estudió Eugenio Barba para la antropología teatral. Es decir, una serie de principios que extraen cualidades técnicas del teatro de diferentes partes del mundo y que desarrollan presencia escénica, como asimetría, contraimpulso, equilibrio precario y tal, ¿no? Y yo lo estudié más o menos en la carrera y tenía conocimiento más teórico de eso porque también me tocaron clases en línea y con Graciela y la danza balinesa pude profundizarlo y como que en verdad sumergirme en ello. Y pues también es la técnica de trabajo corporal un poco de Luis. Y sí hay una cosa muy ritual en el movimiento, en las posiciones, en el uso del gesto, de la mirada, ¿no? Los movimientos incluso se mueven un poco ellos en infinito, o sea, asemejando al infinito, ¿no? Es una técnica completamente oriental, se aleja de los cánones de belleza occidentales y del ballet, por ejemplo, y todo esto. Es otro tipo de movimiento, pero sí, hay mucho de eso en Vértebra y de ese tipo de movimiento. Ok. Entrando ya a los temas que toca esta obra, porque sí, o sea, esta obra parte de algo que tiene que ver contigo y de algo muy específico, que son estos recuerdos y la relación con tu madre, o con la madre, con la figura de la madre, por así decirlo, a través de esta representación que es Vértebra, que es este maniquí, esta figura, y que tú también luego le das vida. O sea, es muy interesante porque le estás dando vida a esa imagen que tú construiste de un recuerdo, ¿no? Sí. Si lo podemos decir así. Pero, ¿qué ideas o temas sientes que actualmente está comunicando la obra, además de eso, además de esta relación? Creo que algo muy generacional es la potestad de poner un límite. Y eso no solo tiene que ver con nuestra relación con la madre, sino creo también con todas nuestras figuras de autoridad, con nuestra familia, hermanos, hijos, con nuestras figuras educativas también. Creo que somos, o hablaré por mi generación, somos una generación que está aprendiendo e intentando ponerse límites. De me voy a permitir esto, no me voy a permitir esto, esto que hiciste me lastimó, esto que hiciste no lo puedo olvidar y no te puedo perdonar por esto, o sí puedo, pero implica esto, y mira las consecuencias, ¿no? Y no, quitando esta figura sacra e idealizada de los seres humanos, en este caso tomamos a la madre, como dices, pero creo que esta cuestión de hablar y de nombrar lo que no se había nombrado en mucho tiempo es algo muy de nuestra generación.
Es muy interesante eso que dices, porque sí, digo, yo soy una generación un poquito más arriba que tú, pero sí, totalmente eso pasa también. O sea, esta idea de lo que no se nombra, ¿no? Y los silencios y todos estos que silencios se convierten en secretos de alguna manera, aunque suene muy melodramático, pero es cierto y está ahí. Y es muy curioso porque también hay, más adelante hablaremos de esto, pero hay una escena muy específica, pues que se me hace muy fuerte y que tú mismo dices, o sea, pasó ese momento y tú lo nombraste con una amiga. Bueno, eso aparece ahí, no sé si sea verdad, sí. pero es muy interesante eso. Y claro, es muy diferente nombrarlo con tu amiga que años después nombrarlo en un escenario, ¿no? Y decirlo de esa manera. O sea, ahí hay muchas, porque al final de cuentas, pues sí parte de tus recuerdos. Y va a la siguiente pregunta y al siguiente tema, que es pues la autoficción. Estás trabajando con material real. Pero, pues también ahí hay algo de ciertas cosas que son verdad, ciertas cosas que se hacen ficción, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser para que funcione mejor dramáticamente, puede ser porque realmente hay cosas que es mejor ficcionar o moverle, pero sí te quiero preguntar cuáles han sido las implicaciones para ti, o sea, qué ha implicado éticamente para ti trabajar con un material real tan personal. Pues ha sido algo muy delicado en el sentido de que para mí es importante que las personas que vean la obra sepan que esta obra no va de mi madre ni de descifrar quién es en la realidad, ni en el plano de la realidad quién es mi madre, sino que entiendan el proceso de relacionarse con una figura en esas circunstancias y en mis circunstancias, ¿no? Eso, por un lado, ha provocado ciertas preguntas como las menos, realmente ha sido muy poca la gente que ha tenido esa pregunta, pero ¿y quién es tu mamá? ¿No? ¿Cómo se llama tu mamá? Cosa que nunca revelo, porque sí me parece algo que va más allá de la obra, ¿no? Sí hay un nombre muy específico que se revela en la obra, que es con toda la intención de hacer una denuncia, claro, justamente, que tiene que ver con el plano de lo real. Sí. Pero esta obra, y lo traté en terapia, no va de mi madre, va de mí y sí, y no tiene que ver con exponerla a ella ni cuestionarla a ella ya, ¿no? Sino es cuestionarte a ti mismo a través de esa relación. Exacto. Exacto. Y que evidentemente quedan al descubierto muchas cosas que tienen que ver con la realidad, que sí fueron crueles y fueron violentas, pero esta obra pues no es una denuncia hacia ella. Claro. Y en ese sentido, las implicaciones éticas que he tenido, por ejemplo, han tenido que ver con eso, con cuidar la identidad, más allá de la mía, las identidades que están en juego. También hay por ahí un audio de una profesora y se lo compartí a esta profesora y le dije, oye, ¿puedo usarlo? Porque este audio es muy significativo y es un poco... pues me gustaría usarlo. Creo que es muy brillante, es muy emotivo y mi profesora francamente me dijo, por favor no lo uses. Tiene en el fondo, se escuchan mis hijos reír, entra en una cosa muy personal que no quisiera, que no pensé destinado a la escena, ¿no? Y me dijo, gracias por preguntármelo, Felipe, y me dijo, gracias porque el Felipe humano esté por encima del Felipe artista. Y yo le dije, claro, no tengo ningún problema. Y lo que hicimos fue regrabar el audio con una actriz. Claro. No, pues ese es el juego. O sea, por ejemplo, esa es una de las diferencias... Perdón, dime. Sí, no, di. Es una de las diferencias entre el biodrama y la autoficción. Ay, me encanta que digas eso. Sí, ajá. Yo tengo entendido que el biodrama es un género que se apega muchísimo más al documento. Es decir, a la realidad tal cual es y en sus propios términos. Y la autoficción tengo entendido que es una verdad emocional. Es un juego con la verdad emocional de quien la cuenta, claro, ¿no? Ahora, si tú me preguntas qué porcentaje de lo que está expuesto en Vértebra es real, te diría el 90% de la obra es real. Casi todo me pasó, ¿no? Pero no me interesa decirle a la gente esto es una historia real. Claro. Me interesa que la gente se identifique con la verdad emocional de lo que se está contando, ¿no? Por ejemplo, hay unos juegos en los que yo digo como de Felipe significa amante de los caballos, ¿no? Bueno, eso yo lo saqué de Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Y pues puede que sea o no real, pero yo lo estoy tomando como un juego, como una licencia poética, claro, para hacer mis asociaciones y construirme un sentido de identidad, ¿no? Claro.
Sí, obviamente cuando uno va a ver esto, y por ejemplo uno que sabe un poco que parte de un material real, pues siempre te quedas con la duda de qué tanto es real, qué tanto es mentira. O sea, y al final creo que es también bonito no saber exactamente qué es. Por eso yo no quiero entrar a preguntarte tantas cosas de, a ver, esta escena sí es verdad, o esta escena es mentira, o este no sé qué. Digo, ahorita tú ya has develado algunas cosas, ya nos has revelado algunas cosas. Pero, por ejemplo, a mí sí hay dos preguntas que ahorita que decías al principio como de que la gente pregunta, ¿y quién es tu mamá? Y no sé qué. Yo no pensaría en eso. O sea, yo lo primero que pensé, y pienso mucho cuando veo estos trabajos, y me pasó cuando vi el de Diana Sedano, es, uno, y te lo pregunto directamente, ¿tu mamá sabe que esto existe? ¿Sabe que Vértebra existe? Y dos, ¿la ha visto o piensa verla? Buenísimas preguntas, me encanta. Fíjate que espero no alargarme demasiado, Ok. y si me alargo me dices. Va. Hace poco el novio de mi hermano me hizo una lectura antes de que nos anunciaran la temporada y me dijo, Vértebra no va a tener más vida hasta que tú no resuelvas un tema emocional. ¿No? Y yo dije, ¿qué tema emocional es? Claro que no le he dicho a mi madre sobre esta obra, ¿no? No le había dicho hasta finales de la tercera temporada en El Milagro, no se lo había dicho. O sea, hasta hace poquito. Sí, hace sí, sí. poquito. Ajá. Y de hecho la recomendación de mi terapeuta era, Felipe, se lo tienes que decir porque de alguna manera se va a enterar, o sea, está anunciada en redes sociales, buscan tu nombre y es casi lo único que aparece, ¿no? O sea, ¿sabes? Es tu ópera prima casi Sí, en el teatro, entonces se va a enterar, es mejor que se lo digas. Y para mí era fuertísimo, ¿no? O sea, lo va a entender, no lo va a entender, tal. De alguna manera mi mamá se fue un poco enterando por sí sola hasta que tuvimos la conversación y le dije, sí, estoy haciendo una obra, esta obra va sobre esto, sobre mis miedos, sobre mis traumas, sobre mi historia de vida. Y me dijo, y fue una conversación fuerte, sí me dijo, ese eslogan que tú pusiste me preocupa y me hace sentir triste, me lastima. Y fue una conversación en la que yo le dije, es cierto, yo lo puse y siento eso, pero también te amo y quiero que estés bien. Y una cosa no se opone a la otra. Entonces, sí ha sido un proceso que también nos ha hecho dialogar, no pelearnos, dialogar y tener conflicto. Claro. Que es diferente a tener un pleito, ¿no? Pero creo que era necesario. Yo le dije, mamá, cuando tú quieras ir a verla, puedes ir a verla. Yo no te lo voy a prohibir. Solo te advierto que esta obra tiene cosas mías que pueden ser tremendas y tu identidad está protegida. Nunca se dice tu nombre ni nada que te exponga directamente, ¿no? Y me dijo, ok. Y ya me cambió el tema. Ok. No, estoy en otra obra que sí tiene ganas de ir a ver y que me dice constantemente como de, quiero ir a ver, ¿cuándo me vas a invitar? ¿La Maizada? Sí, La Maizada. Claro, pero esa es una obra para jóvenes, audiencias Sí. súper lúdica donde haces a una bruja increíble. Gracias. Pero es otra cosa, pues. Sí. Esa que vaya a verla y que cante y todo, porque es casi musical. Pero, wow, los contrastes, ¿no? Ajá. Bueno. Ok. Tú me das cuenta que has visto la entrevista que hice con Diana Sedano, Sí. donde hablamos de Tornaviaje. Digo, son muy diferentes, pero sí hay cosas, hay puntos en común que tienen que ver con esto pues sí, de trabajar con material real de alguna forma y como estas implicaciones éticas y la responsabilidad y todo esto. Y ahorita que dices de que pues ya tu mamá sabe y tú le dijiste pues ve a verlo, te quiero preguntar dos cosas. Uno tiene que ver con... Están conectadas. Tiene que ver con esto que pasó en el estreno ahora en el Galeón con Valentina Garibay, cuando habla de bueno, es que estas obras sirven porque nosotros que estamos afuera como público nos podemos conectar con eso y bueno, supongo que la gente que está dentro pues sanó esto, ¿no? Lo sanaste, ¿no? Y como que te volteé a ver como que algo cambió, ¿no? Ajá. Algo sanó. Y entonces yo te quería preguntar dos cosas. Uno, si realmente tú sientes que has sanado... Ahorita ya mencionaste que hiciste catarsis muy al inicio, cuando leíste con Yaya y con Emanuel, pero sí quería preguntarte si tú sientes que algo realmente ha sanado y si realmente deberías sanar, o sea, si el teatro debería sanarte a ti o debería sanar a alguien, ¿sabes? Claro. Bueno, son más preguntas, pero ahorita esas. Sí, no, y también entra esta línea del teatro es terapia, que es la Ajá. gran pregunta polémica, ¿no? Sí. Y más en este tipo de trabajos. Claro, claro. Ujú. Sí, y que yo he escuchado la respuesta que es no es terapia, más es terapéutico. Ujú. Eso yo he escuchado, Sí. pero no sé si realmente resuelve Sí, algo. Perdón, claro. contesta. Mira, inicialmente sí había una creencia en mí de que este trabajo me iba a sanar, me iba a permitir perdonar o olvidar, ¿no? Estos términos que de repente son súper categóricos, ¿no? Como de bien y mal, sí y no, y
de chasquido. Sí, como si fuera inmediato. Ajá. Como de, ya la hice, ya olvidé Sí, todo, ya. Sí, fin, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. De hecho, mi misma terapeuta me dijo como no pienses que terminar esta obra va a ser como ponerle un moño a tu relación con tu madre, porque nosotros nos seguimos relacionando con las personas y con los procesos toda nuestra vida. O sea, casi que incluso puede morir la persona y nosotros nos seguimos relacionando con la persona a través del recuerdo y de la imaginación, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no diría que me ha ayudado a sanar. Para eso están otros procesos en los que me ha podido relacionar con mi madre mucho mejor. Actualmente tenemos una relación incluso, podría decirse, mucho más cercana, en la que yo puedo mirarla a los ojos y puedo hablar con ella y puedo escucharla y puedo decirle cómo me siento. Pero el fenómeno teatral tiene que ver con otra cosa. O sea, yo ahora lo pienso como me ha ayudado a sentirme escuchado. Una de mis preocupaciones era que si la gente iba a conectar con mi historia de manera particular, yo no quería que ellos fueran a ver la vida de Felipe, ¿no? Tal cual, como autobiográficamente, ¿no? Sino que se identificaran y se vieran a sí mismos en ciertos fragmentos de mi historia. Y en ese sentido, el público que más me interesaba era el que menos me conocía, ¿no? Además porque es tramposo. Normalmente Friends and Family siempre son quienes te van a apoyar y aplaudir todo y van a llorar y se van a conectar contigo desde quién eres. Pero quien no te conoce va a ser probablemente la opinión más objetiva, ¿no? Sí. Y ha sido precioso poder conectar con gente que no conocía y que me decía, es que sentía que estabas contando mi historia. Ahora, no solo hombres homosexuales, ¿no? También muchas chicas se han acercado a decirme como, oye, sentía que estabas hablando de mí, ¿no? Y yo como, güey, pues... Qué mejor, ¿no? Ya no es mi historia, es la historia de alguien más, ¿no? Claro. Y en ese sentido uno podría pensar que es algo lindo o padre, y sí es bonito, pero también fue muy desolador darse cuenta de que las historias de abuso, pues, son de lo más común del mundo, ¿no? Y que... pues es algo con lo que todos cargamos. Y yo no... Eso sí fue bastante apabullante. Como amigos y desconocidos después de la función me decían, oye, me pasó lo mismo que a ti. Específicamente de esa escena, como, oye, me pasó lo mismo. O tengo una historia casi igual. O me pasó así, tal cual como lo describiste. Yo no estaba preparado emocionalmente para recibir eso y sí fue algo de lo que tuve que no solo volver a terapia, sino como tocar tierra y decir como de hasta acá llega mi chamba, ¿no? Claro. Sí escuchar y sí acompañar y decir va, pero tampoco meterme de más porque podía ser muy fuerte, claro. ¿Sabes? Sí, conocer los límites también de lo que estás haciendo, pero es interesante eso de cómo ha conectado. O sea, esto que tiene que ver con, claro, las historias que parecen muy personales y muy específicas, sí se vuelven universales. No sé si universales es la palabra, pero sí resuenan en alguien más. Pero a la vez en este caso, pues es doloroso que resuenen en alguien más, porque es como algo, pues, no padre que alguien lo haya vivido a esa edad, ¿no? Y hablando específicamente de esta escena. Quiero hablar un poquito de eso. No voy a describir la escena, pero sí a partir de esa escena... En la obra o sea, sí hay un juego, sí hay algo de lo que, o sea, sí hay un momentos lúdicos, siento yo, en la obra, pero es una obra que no deja de ser fuerte y que no deja, como dije, pues que tú te vulneras demasiado y te vulneras al punto de que hay un desnudo total que en las primeras versiones solo duraba una escena, pero ahora se extiende. Sí. Solo duraba durante esa escena. Y es la tercera vez que la veo y pienso, claro, el desnudo tiene que estar ahí. Porque es como, ¿cómo explicarlo esto que tú decías? Es como, olvido la palabra, es como todo o sea, de alguna forma pareciera que está ilustrando lo que está pasando, pero de una forma como totalmente opuesta. Yuxtaposición. Eso, yuxtaposición. Sí. Eso, es una que es muy necesario. Y el hecho de que se extienda todavía es continuar como claro, de aquí para adelante. Entonces, quiero preguntarte cómo ha sido todo este proceso de vulnerarte. Y hablaba también de la autocrítica, porque siento que en estas últimas versiones hay una cuestión muy meta de decir, de tú sabes lo que estás haciendo y de burlarte y decirte, claro, hay una persona que dice, yo tengo miedo de que lo único que se acuerden de esta obra sea el tamaño de mi pito, o sea, y tengo miedo de esto, y tengo miedo de esto, y tengo miedo de esto, o sea, y claro, es el momento donde estás desnudo y un momento de vulnerabilidad todavía más, incluso cuando ya pasó esta escena. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso y esta decisión de extender ese desnudo? Claro. Ay, fíjate que sí, ahí sí fue un proceso de como una liga o de estirar, tal cual de estirar el cuerpo. Yo cuando monté la primera versión de Vértebra en Casa del Teatro con Yaya y Emanuel, que aparte Manuel no ha visto esta última versión, no ha podido, no se ha dado.
Pero yo o sea, no estaba esa escena Mm. en la primera versión, la de la denuncia, no estaba, ¿no? Entonces, y mucho menos estaba pensado que yo me desnudaría en esta obra, ¿no? Fue algo que fue apareciendo al descubrir la obra y bueno, fue como, llegué con Luis y le dije, tengo esta otra escena que acabo de recordar que tiene que ver con esto y que podría venirle bien a la obra, y yo recordé esa escena por ver Bebé Reno. Bebé Reno también es uno de los grandes referentes de Vértebra, ¿no? Y al final de Bebé Reno aparece un disclaimer, ¿no? De si tú conoces a alguien que ha sufrido a un tipo de violencia similar a esta, llama este número, ¿no? Yo triggeradísimo, pues recordé toda la escena y la escribí, luego fui bueno, primero fue a terapia, luego fui con Luis, o sea, como justo el orden de los factores implica aquí, ¿no? Importa. Entonces ya con Luis me sentí listo para compartirla, ¿no? Y Luis la estaba montando como desde la espectacularidad y desde como bailar y tal, como... No, él no me propuso el desnudo. Y yo le dije, Luis, esta obra... probamos como varias formas de hacer esa escena y yo le dije, Luis, esta escena está pidiendo un desnudo. Y Luis me dijo, si tú te sientes cómodo hasta donde tú lo sientas, ¿no? Y yo dije, vamos a hacerlo. Y lo hice y funcionó. Dije, sí, queda, no está forzado, no es como yo, como, Sí, ¿no? sí. Sino como lo está pidiendo la escena, va, ¿no? Luis, utilizamos lo de la sangre con el glitter porque es algo que remite pues mucho como al glamour y al pop y es algo que se ve muy bonito. Sí, es precioso, creo que es Visual- precioso. Sí, o sea, pero justo la juxtaposición, o sea, el contraste Ajá. de que, o sea, es brillante Ajá. y es como bonito y visualmente es muy poderoso, pero es muy triste. Y aparte es una escena que vienes de una estridencia, o sea, porque toda la obra, la mayoría, es muy estridente. Ujú. Y esta escena es chiquita. O sea, tú actualmente estás lo que le podría, no sé si sea así, pero como más contenido. Ujú. Y es chiquito, pero en contraste brilla. Y es como, what the fuck. Es muy fuerte. Exacto, ¿no? Y eso pues ya quedó en la versión del 77, pero luego volver a vestirse se sentía como como truncado en la progresión dramática de las acciones. Y aparte no solo tiene que ver con el desnudo, Ed. Fíjate que el final, no sé si recuerdes que yo hacía algunas acusaciones como de comentarios que hicieron compañeros que me lastimaron, ¿no? Era como alguien dijo algo sobre mi relación con mi madre y mis maestros, como de tal, no sé. O sea, iba muy hacia afuera. Incluso se quedó hasta el hormiguero, eso es algo reciente. Pero era algo muy adolescente, como de sacar la lengua, ¿no? De, tú me hiciste esto y me lastimaste, ¿no? No terminábamos de sentirnos cómodos con el final de la obra hasta que dijimos, ¿cómo puede suceder el paso a la adultez? Pues claro, hablando de ti mismo, dejando de culpar a los demás, asumiendo tu responsabilidad en tu propio mito o en tu propia tragedia, ¿no? Claro. Y ahí llegamos como ya a esta concreción y es muy lindo porque yo creo que las obras pues las termina de dirigir la audiencia y también lo que escuchas que recibes de ellos, ¿no? Entonces, permitirte también, no, y la crítica. Y ahí es muy importante donde entras tú, donde entra también Juan Carlos Araujo, donde entra Jorge, donde entra Lalis, o sea, como escuchar los comentarios que está teniendo la crítica y decir, la obra está cojeando de estos lugares, podríamos trabajarla y mejorar nuestra relación con el espectador, Claro, ¿no? claro. Y no cerrarse. Claro. Y creo que creció muchísimo la obra y yo me siento muy agradecido de toda esa parte que han hecho ustedes, que le permitió a la obra crecer. Sí, y yo creo que ha crecido. O sea, sí creo que la versión del Milagro, digo que ya es muy parecida a la que está ahorita en el Galeón. Realmente es la misma. Siento que cambió un poco la energía porque es mucho más grande el Galeón, Sí. pero sí creo que ya está. Ahora, para ir cerrando, hay una pregunta que te quiero hacer, que se la hice a Diana Sedano 2 veces incluso, en 2 tiempos diferentes, pero a ti es, ¿cuánto tiempo más quieres seguir haciendo esto? O sea, es una obra que, igual, como dices, es de alguna forma tu ópera prima en teatro, es algo por lo que la gente te está ubicando. O sea, tú quieres decir, esta obra la vamos a meter a más convocatorias y va a girar y va a llegar a más gente. O dices, ya, 1 año y ya estufas. O sea, ¿cómo es tu percepción? O sea, ¿crees que esta obra la vas a seguir haciendo en 5 años o ya? Ay, qué padre, me encanta. Hay grandes planes, hay planes ambiciosos. No me veo haciéndola a mis 35, 40 años. Creo que sí, ahí ya sería un poco extraño, ¿no? Pero queremos que la obra se mueva al plano audiovisual.
Me encantaría eso. Ah, caramba. Me encantaría llegar hasta allá. Es un sueño súper ambicioso, pero desde el inicio Vértebra ha sido un proyecto ambicioso. Y Luis tiene O no sea, solo... hacer una película, un ¿Sí? cortometraje. Sí. ¿Largo? Sí, Wow. Sí. Un largometraje. sí, Oye, no me lo hubiera... O sea, tiene sentido, pues, pero no me lo hubiera imaginado. sí. Sí, nos mueve mucho la idea de ir hacia allá. Digo, Dios, dicen por ahí, dile a tus planes a Dios y se reirá de Sí, ellos. claro. Pero la meta está allá, ¿no? Claro. Nos gustaría llegar hasta allá. A Luis le encanta el cine. Hemos visto muchas películas para hacer este trabajo. Luis estudió un guión de cine, estuvo estudiando guión de cine en el CCC. Tiene un documental que está pronto a salir, Luis, sobre una pintora. Y pues eso creo que sería genial. A mí me encantaría como... Pues el teatro tiene esta cosa fugaz y efímera que no deja tanto vestigio en el tiempo ni en el espacio. ¿Y tú quieres que sí dejen vestigio? A mí sí me gustaría que quedara ahí como... Pues es la tesis de mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces sí creo que el material podría llegar hasta allá. Ok. Va. Me emocionaría mucho. Ok. Tú hablas mucho de que la obra, aparte de conectar con hombres homosexuales o con hombres gay, también conecta con mujeres, pero se me hace muy interesante que una obra así también exista dentro del panorama del teatro o de la narrativa LGBT. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ves ahorita la cartelera, dices, por un lado, la mayoría de las obras que tratan de experiencias, ya sean traumáticas o no, de hombres gay, pues la mayoría son escritas hace varios años en Estados Unidos, en Londres, con otras, ¿no? Y entonces se me hace muy interesante porque es otra opción, que a lo mejor sí es un poco desoladora, pero también es desde el cinismo y desde el humor. Y también tiene un lado de yo sobreviví a pesar de esto, ¿no? Y hablas de las divas pop, y hablas de Harry Potter, y hablas de como muchas cosas que se me hacen muy interesantes que están ahí. Siento que hay un aporte que tiene que ver con mostrar una diversidad también dentro de esas narrativas. ¿Cómo lo has vivido? O sea, el hecho de llegar a esos públicos, por ejemplo. Sí, para mí ha sido vital y también para Luis. O sea, Luis lo ha dicho en sí mismo. De las obras que ha hecho, esta es la primera que es abiertamente gay. O sea, sí, se nombra, ¿no? Y yo cuando escribí alguna sinopsis decía así como de descubrimiento de la sexualidad y luego lo acabo de cambiar y le puse, no, descubrimiento de la homosexualidad. Claro. Hay que ser específicos en que crecer como hombre homosexual en una sociedad que está diseñada para la heteronorma, pues es una crisis tremenda, ¿no? O sea, y es muy específico el hecho de que los jotos elegimos a Chun-Li y a Kula y nos gustan las personas... Veía un meme, ¿no? De que tenemos una obsesión con los personajes de ficción que crean campos de fuerza. Y hay una teoría por ahí que dice que es porque queremos protegernos de algo, ¿no? Qué interesante. Todo ese tipo de datos, esas especificidades que conectan con los homosexuales, con el público joto. Sí. Creo que es un teatro hecho para nosotros también y que son las referencias que también merecemos y necesitamos y la visibilidad que también nos hace falta, ¿no? Claro. No, y lo que se me hace importante es eso, que dentro también de las narrativas tenga esta especificidad. Es decir, tú ahorita dijiste cosas pop que yo no había escuchado en otra obra. O sea, ¿sí me explico? O sea, que yo también que pienso y digo, claro, yo también usaba Chun-Li cuando jugaba Street Fighter. Es Street Fighter, ¿no? Sí. Sí, o sea, claro, lo recuerdo perfectamente. Entonces, como que, sí, eso se me hace interesante, que sea algo que ocurre en México, que sea algo que ocurre, o sea, con ciertos detalles que a veces otras historias no lo muestran. Y me parece interesante también que como dices, que los vatos jotos que van a ver una obra al Teatro Milán o al teatro no sé qué, pues también puedan voltear acá, que también, sí, viene un poco desde el trauma, desde el dolor, y dices, ay, otra vez, pero sí me parece que hay dos cosas que me hacen muy valiosas, que sí terminan en una nota esperanzadora, pero más que eso, sí me parece la forma en la que juegas cínicamente con eso. O sea, el tono me parece muy importante, porque es esto que dices, porque a veces uno ya se puede burlar de eso, ¿no? Y creo que eso pasa. Todos tenemos diferentes traumas o cosas que nos marcaron en nuestra infancia, adolescencia o en diferentes etapas de nuestra vida, pero llega un punto donde ya nos podemos reír eso. Y entonces llegar y ver que alguien más lo está haciendo, eso también me parece que es como una especie de abrazo también. Sí. No sé, Sí. lo veo así. Sí. Diría Cher, ¿crees en la vida después del amor o algo así? Un poco como, sí, hay vida después del trauma, hay vida después de la herida y sobrevivir a eso te hace aún más fuerte. Y no lo digo desde un lugar romántico en el que se anula lo que pasó, sino saber que puedes vivir con ello y honrarlo y hacerle, en este caso, una obra de teatro, pero un monumento, sembrar una flor, escribir un poema para darle un lugar en el mundo a eso que sucedió.
es un acto de valentía. Y creo que eso es algo que sí diría como he adquirido valentía por hacer esta obra. Ay, qué padre. ¿Qué preguntas y reflexiones en torno a esta obra y a los temas de la obra te sigues haciendo? En el desarrollo de la identidad, ¿no? Hay una frase ahí que tiene que ver con la actuación de soy más, por ejemplo, en La Maizada, soy más Chichimán, la bruja Chichimán, porque sé que no soy Chichimán, ¿no? Yo creo que la identidad es algo mutable y todo eso que ahorita es Felipe en Vértebra, tal vez en unos años ya no lo sea, tal vez sea otra cosa. La sexualidad misma es mutable, ¿no? O sea, yo ahora mismo soy y estoy perfecto con eso y me encanta ser un hombre homosexual y a lo mejor en unos años tengo una relación con una mujer, ¿no? Digo, no me veo ahí, no creo que pase, nunca me ha pasado sentir atracción sexual por una mujer, pero hay esos casos, ¿no? Claro. Y también, o sea, no tomarse demasiado en serio uno mismo. Ahorita soy esto y me encanta ser esto que soy, pero también es una ilusión la identidad. Es algo que se construye y cambia. Bien, muy bien. Y bueno, para cerrar, ¿qué puede esperar la gente que no ha ido a verla? ¿Con qué se va a encontrar cuando vaya a ir a Se va ver a Vértebra? encontrar con una ola de humor negro, si tienen por ahí arriba de 20 años en adelante, van a encontrar un montón de referencias de cosas con las que fueron creciendo. Van a ver un panorama de lo que es crecer siendo una disidencia sexual y van a encontrar también una gran sorpresa de lo que puede suceder cuando confías en la bondad de los desconocidos. Qué bonito. Tanto para bien y para mal. Claro, es verdad, es Sí. verdad, es verdad. Pero bueno, ahí está. Pues ahí queda Vértebra los miércoles a las 8 hasta el 29 de octubre en el Teatro El Galeón. Abraham Oceransky en el Centro Cultural del Bosque. Para que vayan a verla. Sí, y ya luego nos cuentan qué les pareció. Y ahora vamos con las preguntas rápidas o las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Muy bien. Un sueño cumplido en el teatro. Presentarme en El Milagro. Un sueño por cumplir en el teatro. Llevar la obra a otro país. Wow. Qué interesante será esa lectura. Sí, me la imagino en algo así como, no sé por qué pensé como en Argentina o España. Exacto. Porque, sobre todo pensé en algo de Latinoamérica. Sí. Por, Sí, como sí. por la. Pero también siento que en España podría ser interesante. Un miedo de esta profesión. El ego. Sí, y especialmente en la autoficción, creo que es muy fácil cerrarse en uno mismo. Si de por sí ya es riesgoso siendo actor, estando en autoficción, en el que estás, entre comillas, solo, uno puede sentirse la divina torta envuelta en huevo y es como, cálmate, güey. Claro. ¿Sabes? Algo que aprendiste en la escuela y que todavía recuerdas y que de alguna manera pones en práctica. Ay, el calentamiento vocal. Sí, la progresión Linklater me ha salvado. Técnica. O sea, porque sí me lastimaba la voz en las primeras funciones de Vértebra. Se cansa mi voz, estoy en falsete todo el tiempo, hago voces rotas, gritos, 1 hora de estar hablando, entonces, la técnica. Hay una parte de la obra donde tú dices algo así como de, no sé exactamente cómo es, pero es esta idea de, ¿qué tal si esto es lo único que tengo que decir? ¿O qué tal si esto es lo único que puedo decir? La pregunta es, ¿qué otros temas qué otros temas te gustaría explorar o crees que te gustaría explorar? Estoy muy interesado en la construcción de la masculinidad ahora. No solo desde el ámbito gay, sí parte de, o sea, no hay manera de salir claro, de eso, claro. pero sí de la construcción de la masculinidad. Ok. ¿Qué implica? ¿Cuáles son nuestros arquetipos? ¿Por qué siguen vigentes? ¿Por qué no siguen pareciendo atractivos? Sí. Ok. Una cosa que crees que podría cambiar en el teatro mexicano. Tal vez sería repetirme o retomar lo que hemos comentado, pero que los procesos son cerrados y que terminan cuando una obra estrena. Yo sí creo que una obra puede modificarse en un porcentaje alto incluso después de haber estrenado. Si así uno lo comprueba con el público y con, sí, los espectadores. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Ujú. En Vértebra pasó. Sí. Claro. Eso se lo hago a personas que yo sé que luego sí ven teatro que también son espectadores, como en tu caso, porque luego nos hemos encontrado en funciones. Sí. Entonces, me gustaría que dieras una recomendación teatrera, una obra que recomiendes, puede estar en temporada o puede no estar en temporada, pero algo que tú digas, está padre y creo que alguien más debería verlo. Yo creo que va a volver muy pronto y es de una compañera también la de La Maizada. Ah, Ajá. Es un unipersonal que se llama Pornita.
Y ella está terminando ya su versión Work in Progress. Yo creo que la va a estrenar y ya tiene un equipo de colaboradores, ¿De quién es? me parece, de Abril Ramos. Ok. Sí, y todo el dispositivo también está genial. Juega mucho con inteligencia artificial, con el humor, con la sexualidad ahí. Y ella es súper talentosa. Entonces creo que ese es un trabajo que podemos poner la mira ahí, que tiene un buen camino prometido. Ok, muy bien, pues gracias por la recomendación. Ujú. Estaremos atentos cuando ya esté dando funciones. Y bueno, hablaste ahorita y hemos hablado de La Maizada. Entonces, Ajá. porque también estás en esa obra. Sí. Y que es muy diferente a verte, ¿verdad? Bueno, también haces voces, Ajá. o sea, haces diferentes personajes, haces una voz muy aguda, Ujú. que es la bruja. Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va. O sea, recomiéndanos La Maizada. Pues La Maizada es la historia, bueno, el mito de la llegada del niño del maíz al mundo para alimentar a los hombres. Es un mito que David escribe y es una dramaturgia que David hace a través de tomar el mito de una comunidad Zoque Popoluca. Y David Holguín, ¿no? David Holguín, sí, el maestro David Sí, Holguín. dijiste David y yo, pues sí, David Holguín. Y bueno, es que también está David, mi compañero. Es verdad, es Exacto. verdad. Y nada, estamos trabajándola con la técnica de máscara. Y pues hay son jarocho, también está permeada de son jarocho. Tenemos músicos en escena, Calebo Selguera, Carlos Tavera. Y pues nada, Mariana también. Y es una obra divertida, es una obra que acabamos de estrenar, ganamos el FITU y pues ojalá nos puedan acompañar. Estamos en El Milagro. Sí, los sábados y domingos, Sábados y ¿verdad? domingos a la 1. A la 1. Ajá. Y bueno, para ir cerrando, pues volvemos a este concepto de la isla. Imagina que en esta isla hay un cofre del tesoro. Y en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? Me aparecen palabras en el cofre y yo creo que la primera es la emancipación, la valentía, la mirada de mis compañeros, la fe y el sentirme escuchado por el universo. O sea, de pasar de una etapa de mucha soledad en la que sentía que estaba solo, sentirme escuchado y con la responsabilidad de tener algo que decir que sea importante. Muy bien, Ujú. qué lindo. Aparte ustedes no lo vieron, pero cerró los ojos como imaginando todo eso y lo que iba saliendo. Qué lindo. Bueno, para cerrar es el momento en el que tú me hagas una pregunta a mí. Que Ujú. me preguntes algo de teatro, de la vida o de la obra o de lo que quieras. O sea, puede ser algo que intuiste en esta conversación o puede ser algo general. Bueno, ya nos conocemos de tiempo, entonces algo que me quieras preguntar. Va. A mí me encantaría saber si hay planes para también extender la versión hacia lo escrito de todo el trabajo que hace Ed. Interesante. Gran pregunta. A mí escribir me da miedo, Ok. mucho miedo. Pero como las cosas que me dan miedo, pues luego no hay que hacerlas, ¿no? Entonces, sí lo he pensado. O sea, yo empecé un pequeño ejercicio el año pasado, que era un ejercicio que para mí me iba a ayudar, que no lo pude continuar, que era el newsletter. Yo tenía un newsletter donde hacía hacía 3 recomendaciones a la semana y ponía fotos de las que tomaba y así. Entonces, ya superé un miedo que era tomar fotos en escena, porque ya llevo más de un año tomando fotos en escena y me ha servido de práctica porque siempre ha sido como de, ay, no creo que pueda. Y bueno, ya lo empecé a hacer. Y ahora la escritura quisiera retomar otra vez ese ejercicio, porque sí me gustaría evolucionar ese ejercicio. No sé si a una crítica per se, pero sí a o sea, al final de cuentas, para los videos que hago a veces de reseñas, que este año hice algunos, sí escribo. O sea, escribo un guión, que es mi reseña, pero pienso siempre en que va a ser hablada. Ahora sería interesante cambiar al switch de hacer una reseña con algunos elementos críticos que esté pensada para ser leída. ¿Sí me explico? Y eso a mí me genera un poco... O sea, sí hay planes, pero lo que es un hecho es que probablemente si lo llegara a hacer sería cuando termine este podcast. O sea, este podcast va a terminar su 3ª temporada y probablemente termine una etapa. O sea, el podcast es una trilogía y la 3ª temporada es la última. Bueno, en teoría es la última, un poco. Pero sí siento que para mí sería interesante ir hacia allá, hacia la escritura. No sé si a esta idea de hacer una crítica como tal, pero de si hacer un ejercicio escrito de lo que yo veo. ¿Sí me explico? Pero sí hay planes. O sea, no sé si lo voy a lograr, pero a lo que voy también es de que ahorita no lo puedo hacer al mismo tiempo. Claro. No soy multitask. Entonces, o sea, si ahorita me dices, haz el podcast y haz videos y hazle escrito, no podría. O sea, yo no puedo. Claro. Como que también mi mente, más allá de que uno tenga el tiempo y de que pueda hacerlas, como que mi mente no me da. Pero sí sería interesante hacerlo. O sea,
pienso, o sea, miro por ejemplo mucho el ejercicio que hace Jorge, que ha empezado a escribir, o sea, lo que hacen otras personas también, pero sí, yo creo que en algún punto lo haría. Y he leído algo de ti. Tengo el recuerdo claro de que leí algo, tal vez de la muestra del año pasado. Bueno. Y leí cosas y dije... En la muestra del 2023, me vienen recuerdos de Vietnam. Pero bueno, más allá de todo lo que pasó, no, o sea, creo que fue un ejercicio muy interesante porque también me daba mucho miedo escribir. Y fue un momento donde tuve que escribir 3, pero una de esas 3 fue en audio. O sea, yo me atreví a hacer una reseña en audio, que solo se escuchaba. Okay. Entonces escribí un guión para una reseña sonora. Y entonces hice una reseña sonora donde metí ciertos sonidos que tenían que ver un poco con la obra, per se. Uh-huh. O sea, a mí lo que me gusta mucho es ver una obra y ver qué detalles me da para hacer una entrevista, por ejemplo. Pero siento que hay detalles también que podrían servir para hacer una crítica o una reseña. O sea, cómo utilizar el lenguaje de la misma obra para trasladarlo a lo escrito. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pero son experimentos que a mí me llevan tiempo y que, o sea, definitivamente lo que yo no creo que vaya a ser, y admiro a quienes lo hacen, una crítica más acercada al periodismo, que es de yo veo la obra y la próxima semana la tengo, o la tengo al día siguiente, o la tengo en 3 días. O sea, sí siento que mis procesos son mucho más lentos. Okay. Entonces, pero bueno, te agradezco porque sí quiero explorarlo más. ¿Va? Pero bueno, pues te agradezco, ya terminamos. Muchas gracias. Gracias, Ed. Oye, te agradezco mucho porque ya habíamos querido hacer este episodio, que yo quería que habláramos de vértebra, y te agradezco mucho también por la confianza y por abrirte a decir muchas cosas que yo sé que no ha sido un proceso fácil. Entonces te agradezco mucho. Gracias a ti por el interés, por siempre estar, por acompañar casi la totalidad del proceso y gracias infinitas. Yeah. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y en X o Twitter. Y en @rcena_teatro en TikTok. Ahí me pueden poner qué les pareció esta conversación con Felipe, qué piensan de todos los temas que hablamos y específicamente de la autoficción. Si ya vieron Vértebra, ¿qué les provocó? ¿Qué les pareció? ¿Conectan? ¿No conectan? Y si no la han visto, pues les dieron ganas de verla. Recuerden que pueden conocer más de Vértebra en @vertebrarte en Instagram. La temporada termina el 29 de octubre. Y antes de terminar, quiero hablar de La Maizada. La mencionamos ya rumbo al final del episodio. Que se presenta sábados y domingos a la 1 en el Teatro El Milagro hasta el 12 de octubre. O sea, ya este fin de semana se termina. Y las funciones ya están agotadas. Pero si les interesó lo que Felipe contó de La Maizada, pues pueden seguirles en las redes de Por Ejemplo Teatro. Están en @Por Ejemplo Teatro en Instagram, para que ahí puedan checar cuando habrá más funciones. Y bueno, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye.